Hola, mi nombre es Miriam Dayana Quijana Hernández y hoy les explicaré sobre los problemas de aprendizaje. Comenzaremos abarcando 3 esferas: problemas del aprendizaje, dificultades del aprendizaje y trastornos del aprendizaje. En el transcurso del video hablaremos qué son, cómo identificarlas, cómo diagnosticarlas, tratarlas y características que nos ayudarán como docentes a trabajarlas dentro del aula. Asimismo, para poder entrar en materia, hablaremos primero sobre conceptos como el aprendizaje, espacios del aprendizaje, entre otros que nos ayudarán a entender con mucho más claridad el tema. Para comenzar, los problemas de aprendizaje en general son dificultades que presentan las personas para aprender de la misma manera a los demás. Generalmente afectan las zonas de comprensión lectora, reglas ortográficas y desarrollar problemas, entre otros. Y es importante mencionar que estos se dan en diferente intensidad dependiendo del sujeto. Pero ¿cómo podemos identificar que un niño tiene problemas del aprendizaje? Pues podemos apoyarnos con las características que como docentes vemos dentro del aula o incluso como padre. Entre ellas podemos observar que los niños tienden a tener errores ortográficos, omiten letras, se distraen con facilidad, prestan poca atención, son hiperactivos, tienen problemas de autoestima, desinterés, rebeldía, enojo, entre otros. Por lo tanto, como padres, es nuestra responsabilidad estar al tanto de la formación académica de nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer si nuestros niños llegan a presentar problemas del aprendizaje? Lo más justo sería informarnos sobre el tema y basarnos en la experiencia de otros padres, asimismo mantener una relación positiva sobre el rendimiento académico de nuestros hijos. Asimismo, para poder entender mejor los problemas del aprendizaje es necesario dividirlas en 2 esferas: lo que son los problemas del aprendizaje y las dificultades del aprendizaje. Es muy importante porque son muy diferentes y esto nos va a permitir entender mejor al niño y así implementar una estrategia educativa para su mejor rendimiento académico. La diferenciación entre estas reside en que los problemas del aprendizaje siempre van a ser contextuales, no dependen de sujetos, son situaciones externas que pueden llegar a alterar su rendimiento. Por ejemplo, la escuela, los amigos, los padres, entre otros. Un ejemplo de esto serían los problemas familiares en casa que hacen que el niño se distraiga con facilidad de las clases. En su contraparte, las dificultades del aprendizaje tienen que ver con problemas internos y problemas externos que impiden el rendimiento académico dentro del niño. Por ejemplo, les anexaré un video en el que todos conocemos, que es de Los Simpson. La Hibbert. Con mi nueva organización puedo darles todo el servicio médico que necesiten. Tienen seguro, ¿verdad? Sí. Ah, maravilloso. Veamos al optometrista. Su hijo tiene un desorden temporal llamado estrabismo, donde un ojo es más débil que el otro. Use estos 2 semanas. Menachem Begin usaba unos iguales. Piel reseca. Que lo vea la dermatóloga. 2 cucharadas de este ungüento untadas en el cuero cabelludo cada media hora. No se acerque al fuego y a mujeres embarazadas. Con eso se te arreglan los arcos. Disfrútalos. Se ve algo rojo. Hay que nebulizar. Gracias, señora. Creo que mi voz ya está sintiendo el cambio. Sí, ya me siento mucho mejor, señores médicos de la organización. ¡Lindos anteojos, 4 ojos! Sí, qué lindos zapatos. Frankie. Stein. Tu apariencia me parece jocosa. Soy un nerd. ¡Ay! ¡Yo también! En este video podemos observar que Bart presenta dificultades del aprendizaje. La razón por la cual sea tan malo en la escuela no es totalmente de él, depende mucho de la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, tiene mala vista, entonces esta complicación, sumado más la falta de motivación que encuentra de sus clases, repercute académicamente en él y en su aprendizaje. Sumando la experiencia entre sus compañeros, que es el bullying, otro factor que afecta su rendimiento académico. Ahora bien, para entender mejor cómo repercute el contexto en el sujeto, vamos a hablar de la actividad de Brechen-Brenner.
un psicólogo que nació en Moscú en 1917 y que se graduó en Estados Unidos. Él propone un modelo ecológico que nos permite entender el desarrollo de la conducta humana. Él argumenta que la capacidad de formación depende de las interconexiones sociales entre ese sistema y otros, así como que los niveles deben ser seriados y se requiere de una participación conjunta. En otras palabras, nos ayuda a entender cómo el ser humano funciona en un contexto, cómo se desarrolla la conducta humana y cómo se concibe como un conjunto de estructuras seriadas. Este ambiente ecológico funciona como una estructura seriada en la que cada una se contiene el otro. Esta teoría se divide en 5 niveles: microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. En el primer sistema se encuentran las personas más próximas al sujeto, como la familia, y este puede funcionar como un contexto efectivo o desempeñar un papel destructivo. El mesosistema está conformado por otros entornos más cercanos, por ejemplo los servicios de salud, el municipio y los clubes deportivos. El exosistema está compuesto por la comunidad más próxima después del grupo familiar. Incluye instituciones culturales como la escuela, la iglesia, los medios de comunicación y las instituciones recreativas. Por otra parte, el macrosistema comprende el ambiente ecológico que abarca mucho más allá de la situación inmediata que afecta a la persona. Remite a las formas de organización social, los sistemas de creencias y los estilos de vida que prevalecen en una cultura o subcultura. Es el macrosistema el contexto que permite que el individuo se desarrolle bajo una ideología. Finalmente, el cronosistema agrega la dimensión del tiempo, el grado de estabilidad o cambio en el mundo del niño. El cronosistema nos delimita el comportamiento por generación de cada grupo de personas. Ninguno de los sistemas funciona por sí solo. Esta teoría nos permite comprender que el ser humano tiene un carácter biológico, psicológico y sociológico. Esta parte social y externa que interactúa con el ser humano es fundamental. Algo que es muy importante mencionar es que en el sujeto también repercuten los ambientes de aprendizaje donde interactúa. Un ambiente de aprendizaje es un escenario especial para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y para establecer una relación entre el docente y el alumno. Entre las características de un ambiente de aprendizaje se encuentra que son ambientes especialmente construidos y diseñados para este proceso. Incluyen elementos como la interacción, la información, la producción y la exhibición. Pueden encontrarse de diversas formas, como físicos, virtuales, formales e informales. También resalta la necesidad de que deben ser planificados y deben de contar las condiciones adecuadas dentro del aula de clases. Se deben de apoyar de actividades auxiliares como simulaciones, aprendizaje colaborativo basado en problemas, y debe de haber una organización de los recursos. Un buen ambiente de aprendizaje favorecerá el interés y la emoción por el conocimiento. Asimismo, propiciará el aprendizaje relevante, la interacción y estimulará la creatividad y la participación. Pasando a otro tema, es necesario comprender que los niños desde que son pequeños desarrollan capacidades que se conocen como procesos cognitivos básicos. Entre ellos destaca la percepción, la atención y la memoria. La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se recibe a través de los sentidos. Asimismo, involucra la decodificación cerebral y al encontrar algún sentido a la información que se está recibiendo. La memoria es la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. Se divide en memoria sensorial, memoria de corto plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. Y sus fases son codificación, retención y recuperación. Finalmente, la atención se da cuando el receptor comienza a captar activamente lo que ve y oye. Es así como enfoca un estímulo entre muchos estímulos. También es importante no dejar de lado las emociones. Debemos entender qué es un síndrome, un estado y una reacción y para qué nos sirven. Las emociones son representaciones de estados psicológicos, pero no solamente representan, sino que también dan un valor determinado a un acontecimiento. Un síndrome emocional es el que se experimenta durante una emoción, por ejemplo la ira, la tristeza o el miedo. Un estado es una forma breve e irreversible en la que aparece una disposición a responder de una manera representativa que se corresponde al síndrome. Y la reacción emocional es un conjunto actual de respuestas manifiestas por un individuo de un estado emocional. Estas ayudan a coordinar las respuestas de un sujeto en sus campos subjetivos, fisiológicos y conductuales. Asimismo, activan conductas que se encuentran inhibidas bajo otros estados emocionales.
Facilitan al organismo enfrentar situaciones que requieren de una respuesta rápida y ayudan al sujeto a adaptarse a los diferentes cambios de su entorno. Gracias a nuestros procesos cognitivos básicos y a nuestros estados emocionales, es posible que podamos desarrollar el proceso de aprendizaje. Pero ¿cómo se da este proceso? La amígdala que se encuentra en nuestro cerebro hace que funcione nuestro proceso de aprendizaje, que son las emociones, y que son significativas y estén implícitas en el aprendizaje. Devienen de una parte biológica, que cuando hay una alteración en una de estas partes puede llegar a afectar áreas específicas del cerebro que llegan a apagarse. Nuestro cerebro está constituido por 2 hemisferios simétricos con superficie rugosa, que desempeñan funciones sensoriales y motoras. Se divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El derecho está encargado de la perspicacia, percepción tridimensional, sentido artístico, imaginación, sentido musical y control de la mano izquierda, lo que facilita las capacidades del arte, la música, la creatividad y los sentimientos. Y aquí se encuentra la memoria a largo plazo, mientras que el hemisferio izquierdo está a cargo del lenguaje escrito, lenguaje hablado, habilidad numérica, razonamiento, habilidad científica y control de la mano derecha, lo que facilita las palabras, los números, la lógica y los procesos. Esto pertenece a la memoria de corto plazo. Un ejemplo de cómo un accidente puede provocar una alteración cerebral es el caso de Pritchard Colon, quien después de una pelea presentó un fuerte dolor en la nuca y vomitó. Fue trasladado al hospital y se le practicó una tomografía que mostró un hematoma subdural. Se le realizó una cirugía de emergencia, pero el daño ya era irreversible. Actualmente se encuentra en estado vegetativo. Conceptualizar a la inteligencia ha sido muy controversial, ya que las ciencias no logran ponerse de acuerdo. La inteligencia es la capacidad de entender, asimilar y elaborar la información y utilizarla. Es el uso de capacidades y habilidades con el objeto de resolver problemas. Es necesario recalcar que la inteligencia no solamente se mide a través del coeficiente intelectual, también existe la inteligencia emocional, que según Goleman es la capacidad para expresar nuestros sentimientos, motivarnos y ejercer control sobre nuestras propias emociones y las ajenas. La inteligencia puede medirse a través de los factores condicionantes de esta misma, factor biológico y factor ambiental. El factor biológico está constituido por los contenidos genéticos que predisponen la manifestación de un conjunto de aptitudes. En esta parte se considera a la maduración progresiva del sistema nervioso que condiciona la manifestación de capacidades intelectuales del sujeto sobre la base de su genotipo. En su contraparte, el factor ambiental está constituido por un conjunto de condiciones del entorno social y cultural que al interaccionar con el sujeto favorece el desarrollo y manifestación de la conducta inteligente. La capacidad intelectual se puede categorizar. Primero encontramos la excepcionalidad, que hace referencia a las variaciones de la capacidad intelectual en un sector de la población. Y del otro lado se encuentra el retraso mental, que significa que el funcionamiento intelectual se encuentra por debajo del promedio. Aquí se encuentra el retraso leve, en el que se caracteriza por tener un CI entre el 55 hasta el 69, y a pesar de que su desarrollo es más lento, sus compañeros son capaces de manejarse con mucha independencia. El retraso moderado nos habla de un coeficiente intelectual de entre 40 y 54, sus influencias y limitaciones son más notorias y presentan dificultades para desenvolverse independientemente. El retraso profundo nos habla de un coeficiente intelectual menor a 25, significa que son custodiables, no poseen habilidades lingüísticas, sino controla su interés. Y por último se encuentra el sobresaliente en el área intelectual, tienen un coeficiente intelectual mayor a 130 y de acuerdo a investigaciones indican que son personas emprendedoras, adaptadas y populares, y que pueden hacer las cosas mejor que las personas promedio. Es importante mencionar que los niños con coeficiente intelectual muy elevado desarrollan buenas habilidades intelectuales, pero pueden llegar a ser muy extrovertidos o introvertidos y necesitan otro tipo de comunicación. Contando con esta información, podemos abrir paso al origen de la inteligencia. Se proponen 2 teorías, la teoría bifactorial de Charles Spearman y la teoría multifactorial de Thurston. La teoría bifactorial de Charles Spearman divide la inteligencia en inteligencia general factor G e inteligencia específica factor S. La inteligencia general es la capacidad de establecer relaciones rápidamente y usarlas con eficacia. Por otra parte, la inteligencia específica se refiere a que las capacidades intelectuales son variables según las conductas específicas que se realicen. Ahora bien, la teoría multifactorial de Thurston divide la inteligencia en 7 capacidades básicas. La fluidez verbal, la comprensión verbal,
velocidad espacial, la velocidad perceptual, el razonamiento, la aptitud numérica, y la memoria. Asimismo, la inteligencia puede ser estandarizada a través de test. Por ejemplo, hay uno que se aplica entre los 6 y 16 años, que se realiza con la finalidad de observar las funciones de la memoria, las etapas sensoriales y enfoques de inteligencia global. Esta prueba fue diseñada por David Wesley. El test es muy importante porque nos ayuda a delimitar las funciones y elementos por los cuales el niño puede presentar algunas debilidades y fortalezas. El test está conformado por 15 pruebas, 10 principales y 5 opcionales, que permiten obtener un perfil de puntuaciones escalares con un coeficiente intelectual total y 4 índices: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. La importancia de esta prueba es que nos permite evaluar dificultades del aprendizaje, lesiones cerebrales traumáticas, funciones ejecutivas, altas capacidades y discapacidad intelectual. El orden de estas pruebas incluye el diseño con cubos, semejanza, retención de dígitos, conceptos con dibujos, claves, vocabulario, sucesión de números y letras, matices, comprensión, búsqueda de símbolos, figuras incompletas, registros, información aritmética y palabras en contexto. Para poder entender cómo se puede dar una dificultad de aprendizaje, es necesario comprender el desarrollo del lenguaje en el niño. Existen diversas teorías del desarrollo del lenguaje en el niño normal. Por ejemplo, se encuentra la teoría innatista de Noam Chomsky, que nos habla que el lenguaje es algo innato del ser humano y no algo que se aprende, y la teoría constructivista de Jan Piaget, que nos habla que el lenguaje y el pensamiento se dan por separado. La teoría sociocultural de Vygotsky, que está basada sobre las teorías constructivistas y que nos dice que el lenguaje es el resultado de la participación en las experiencias sociales. Ante el desarrollo del lenguaje del niño es posible que se puedan presentar algunos trastornos, como la tartamudez, que consiste en una alteración del ritmo y la fluidez verbal, el mutismo selectivo, que se define como un trastorno de ansiedad y que posibilita la capacidad del habla, y la hipoacusia, que se define como un trastorno sensorial que dificulta la capacidad para escuchar sonidos y por lo tanto desarrollar el habla. Estos trastornos pueden tener una gran mejora si se atienden con un especialista a tiempo. A continuación hablaremos de forma rápida de la fonética, la fonología, el fonema y el alófono. La fonética es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano, rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de la lingüística. Sus ramas son la fonética experimental, fonética articulatoria, fonética auditiva y fonética acústica. La fonética experimental estudia las propiedades acústicas y físicas del sonido del habla. La fonética articulatoria estudia los sonidos desde un punto fisiológico y describe qué órganos intervienen en su producción. Por su parte, la fonética acústica estudia la onda sonora como la salida de un resonador cualquiera. Por último, la fonética auditiva trata de la percepción del mensaje a través del oído de los sonidos del habla. La fonología es un subcampo de la lingüística y describe en el modo en el que los sonidos funcionan en un nivel abstracto. Fonema es la unidad más pequeña de la lengua. Alófono es cada uno de los fonos o sonidos que en un idioma dado se reconocen como variantes de un fonema. Organización fonética y semántica. La organización fonética se refiere a la integración de los fonemas, que son las unidades mínimas del lenguaje sin significación. La organización semántica corresponde a la evolución del significado de la palabra. Comienza en el bebé a partir del reconocimiento de la voz y posteriormente la interpretación de los rasgos suprasegmentales como la voz, la entonación y la curva entonativa global. Al lograr una mayor maduración, inicia la actividad comprensiva del lenguaje, identificando su nombre. También hablaremos sobre la dislexia, su sintomatología, sus correctivos, su tratamiento, su clasificación y abordaremos otros tipos de trastornos. ¿Qué es la dislexia? Es la alteración de la capacidad de lectura que tiene una persona.
por lo cual es muy común que se confundan con letras, sílabas y palabras. La principal característica que tienen las personas con dislexia es que se les dificulta muchísimo leer con fluidez y sin errores. También suelen tener muchas dificultades en la lectura, la escritura y la ortografía. Sin embargo, es importante resaltar que este tipo de dificultades no interfieren en absolutamente nada con la inteligencia de la persona. Muchas veces leen sin comprender, pero sorprenden con su agudeza visual y su gran capacidad de observación, aunque muchas veces carecen de la percepción profunda y de la visión periférica. Existen diferentes tipos de dislexia, como por ejemplo, la dislexia adquirida, que esta aparece a causa de una lesión cerebral concreta. La dislexia evolutiva es la más frecuente en el ámbito escolar y a diferencia de la anterior, esta aparece sin necesidad de una lesión cerebral. Dislexia fonológica o indirecta. Esta se trata del mal funcionamiento de la ruta fonológica. Por último, la dislexia mixta o profunda, y esta afecta a dos procesos de lectura, que son el fonológico y el visual. Y todas estas dificultades se producen debido a una actividad cerebral reducida de tres partes del hemisferio izquierdo: el área occipital, la circunvolución frontal inferior y el área parietotemporal. Y más o menos así es como ve una persona con dislexia. Hablaremos sobre la dispraxia, sus clases, su tratamiento, su diagnóstico y su evaluación. Hablaremos sobre las necesidades educativas especiales, qué son, sus tipos, sus causas y los trastornos que se pueden encontrar aquí. También se hablará sobre el trastorno de déficit de atención, sus causas y sus tipos. Y finalmente, se hablará sobre el trastorno del espectro autista, el síndrome de Asperger y la esquizofrenia. Necesidades educativas especiales se refieren a aquellas personas con capacidades excepcionales o alguna discapacidad de orden sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o psicomotriz. Pueden ser permanentes o transitorias. Las necesidades permanentes son aquellos problemas que presenta una persona durante todo su periodo escolar y su vida. Dentro de esta categoría se encuentran las intelectuales, auditivas, visuales, motoras, multidéficit, psíquica, graves alteraciones en la capacidad de relación y comunicación y visceral. La discapacidad motora se refiere a la movilidad limitada y es la que presenta una persona a causa de una secuela, manifiesta alteraciones generales o específicas. Se cree que puede tener sus causas en causas prenatales, perinatales o postnatales. Discapacidad auditiva se refiere al déficit total o parcial en la percepción auditiva. Discapacidad visual está relacionada con una deficiencia del sistema de la visión que afecta la agudeza visual, el campo visual, motilidad ocular y visión de los colores o profundidad. Discapacidad intelectual también se conoce como retraso mental y es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados. Signos de esta discapacidad intelectual son que se sienten, gateen o caminen más tarde que otros niños o aprendan a hablar más tarde. El trastorno del lenguaje es un retraso en la aparición de los niveles del lenguaje, que afecta sobre todo a la expresión y no es explicable por déficit intelectual. El trastorno del habla y del lenguaje no son la misma cosa. El habla es lo que intervienen a hacer los sonidos del lenguaje hablando. Se divide en articulación, fonología, voz y fluencia. La articulación se refiere a producir los sonidos. La fonología se refiere a cómo los sonidos del lenguaje se unen para formar palabras. La voz al tono, el volumen y la calidad del discurso. Y la fluencia a cómo fluye el habla. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad hace que los niños sean hiperactivos y tengan problemas de concentración. No se tiene con certeza alguna causa, pero se cree que es biológica, debido a que muchos estudios han dado como resultado que quien padece déficit de atención e hiperactividad es porque algún familiar también la padece. Existen tres tipos de déficit de atención e hiperactividad. El de tipo inatento, entre lo que incluye incapacidad para prestar atención a los detalles, aparentes problemas de audición, dificultad para seguir instrucciones y problemas de organización. El de tipo 2, que es hiperactivo impulsivo, donde incluye movimientos y gestos repetitivos que denotan nerviosismo y intranquilidad, dificultad para permanecer sentado y tendencia a correr o trepar de forma excesiva, así como el habla excesiva o descontrolada. Y el tercer tipo, que es combinado, que incluye una combinación de los dos tipos anteriores y más frecuente. La hiperactividad es un comportamiento que se caracteriza por la actividad excesiva y fuera de lo normal. Se trata de un trastorno de la conducta infantil que puede hacer que el niño no se quede quieto.
que respeta las necesidades permanentes. Por otra parte, las necesidades transitorias son los problemas de aprendizaje que se presentan durante un periodo de escolarización, que demandan atención específica. Se dividen en socioculturales, educativos, familiares e individuales. Los socioculturales son aspectos generales de la cultura que afectan a los procesos de aprendizaje. Los educativos se refieren a aspectos de la institución. Los familiares, aspectos de la familia, su dinámica y características de los padres que afectan el proceso de aprendizaje. Y los individuales son intrínsecos, son de la persona que afectan su aprendizaje, como problemas de salud. Las necesidades educativas comunes se refieren a todas las que comparten los estudiantes y respecto a los procesos básicos de aprendizaje y son temporales. Mientras que las necesidades educativas individuales están ligadas a las diferentes capacidades, emociones, intereses, niveles, procesos y ritmos y estilos de aprendizaje. Por último hablaremos del espectro autista. Este trastorno afecta la socialización y la emocionalidad, incluyendo la suya. Muchas de las fases se trabajan de forma multidisciplinaria. El trastorno de espectro autista tiene un deterioro en el retraso general del lenguaje. En el trastorno de Asperger hay un buen desarrollo cognitivo. La esquizofrenia, al ser un desarrollo degenerativo del trastorno cognitivo en el lenguaje clónico, se maneja como un comportamiento adaptativo. La esquizofrenia tiende a desarrollar la falta de interacción y esta cae en las insinuaciones. Todos los trastornos tienen que ver con un deterioro. La política educativa o social pretende normalizar las conductas de esos trastornos como un aspecto biopsicológico donde el sujeto no tiene la conciencia de tomar decisiones. A lo largo de este video podemos ver cómo es que se dan los problemas y las dificultades de aprendizaje dentro del contexto escolar. Conocer diversos elementos que suscitan dentro del aula de clases es importante porque como docente y como padre nos ayuda a acompañar el proceso formativo de los alumnos e evitar el rezago educativo o la deserción. De antemano agradezco la atención prestada y espero tengan un buen día. Si tienen alguna duda pueden dejarla en la caja de los comentarios. Asimismo, anexo las referencias bibliográficas por si alguna es de su interés. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.